Advertencia. El contenido de este podcast puede resultar perturbador para algunas personas y por lo mismo se recomienda discreción y amplio criterio. Además, las opiniones aquí vertidas pertenecen directamente a sus autores y pueden no corresponderse con las de los demás miembros del colectivo y del podcast en general. Ahora sí, sin más que decir, comenzamos. Hola, muy buenas noches, espero que se encuentren bastante bien. Este es el primer episodio de su querido podcast Ciencia y Cosas Macabras, donde vamos a hablar de ciencia y cosas macabras. Por primera y espero única vez les voy a dar mi nombre completo. Soy Manuel Alor, también conocido bajo el seudónimo de Biotecnos, y que de ahora en adelante voy a usar más el seudónimo de Albert Innsmouth, que es el que empleo normalmente para contar historias macabrosas. Esto debido a que no me gusta que piensen que soy un científico poco serio. Claro que también tengo un TikTok donde me disfrazo de panda, ¿verdad? Pero bueno, independientemente de eso, traten de entenderme un poquito, ¿sí? Bueno, se me pidió que tocara varios tópicos, pero yo creo que el primero de ellos va a ser uno de esos casos interesantes de cosas macabras, pero que van bastante relacionadas con la ciencia. Y que aparte, pues es uno de mis temas favoritos, la verdad. Tiene bastante tiempo que hablé de él en mi canal de YouTube, pero nunca está de más volver a tocar el tópico. Además de que, seamos honestos, mi canal solo lo ven 5 personas. Voy a hablarles sobre el Sobral Santos II. Primero que nada, si hay un Sobral Santos II, significa que hay un Sobral Santos I. Pero si quieren saber la historia de ese barco, pues tendrán que buscarla en Google en portugués, porque yo la verdad no la encontré. Entonces, empezamos con nuestro querido barquito, que este sí podía navegar. Bueno, ocurre que el inicio de la vida de este ferry pues no es muy diferente al de muchos barcos que cruzan los ríos Amazonas y Orinoco, en Sudamérica obviamente. Es decir, van de un lado para otro, cargan gente, cargan cosas, etcétera, etcétera, etcétera. La parte interesante de este barco en particular es que en su momento fue considerado como una revolución tecnológica, porque tenía bastante potencia. De hecho, eran unas 600 caballos de fuerza, lo cual era muchísimo en su momento, y podía transportar hasta 400 toneladas de carga, más pasajeros. Incluso le habían puesto un área especial de esparcimiento para la gente. O sea, estaba chido, pues. Era un barcazo. El problema es que, pues, al parecer la gente no puede tener cosas bonitas y decidieron utilizarlo para irse de un lado para otro entre Manaos y Pará, si mal no recuerdo. Santarém y Manaos. Y bueno, esa es una ruta bastante transitada, de 1 o 2 veces por semana entre los barcos, y pues siempre significaba que iban a haber algunos problemitas. Actualmente, quiero aclararlo, por si buscan en las fotos, esa ruta ya está muchísimo más tecnificada, ya hay más luz, ya hay más actividad, etc. Pero por aquellas fechas, pues todavía estaba un poquito jodidón. Estamos hablando de los 80s, de 1981 para ser exactos. Entonces, ¿qué vino ocurriendo? Nuestros amigos a bordo del barco se fueron y llegaron a Manaos. Y en Manaos cargaron mercancía agrícola, cargaron víveres, cargaron algunos animales, pollos, cerdos, cargaron un montón de botellas de refrescos, Dios bendiga la Pepsi, y pues empezaron a hacer su viaje de regreso, como normalmente, ¿no? Pero el asunto viene de que no lograron hacerlo bien. Como una especie de aviso de los salados que estaban, a mitad del río Amazonas se encontraron con una embarcación que tenía algunas averías y llevaba varias horas tratando de hundirse. Entonces, como buena gente, después de cobrarles, obvio, le dijeron a los que estaban ahí de náufragos que se subieran al barco. Y eso hizo que pues se llenara de gente, pero aún faltaba algo más. Cuando fueron a bajar a estos náufragos, varios decidieron quedarse, y además esta gente no tuvo la mejor idea que cargar 150 toneladas de víveres extra y todavía meter a un número indeterminado de personas en el barco, haciendo un aproximado de entre 500 y 700 personas en un barco diseñado para 400. Pues ya se imaginarán, si estamos hablando de cosas macabras y de naufragios, pues obviamente el barco no le fue nada bien.
Lo que vino ocurriendo es que ya a menos de 2 kilómetros del puerto, algo hizo que el barco se hundiera. Muchos de los supervivientes le adjudican esto a lo que vendría siendo un problema en el equilibrio. Verán, varios de las personas que se encontraban en cubierta habían declarado que el barco estaba nada sorprendente por debajo de la línea de flotación. Para quienes nunca han andado en barco o nunca han andado en una lancha o de plano no tienen vida, o al contrario, tienen vida. La línea de flotación es una línea, a veces imaginaria, a veces escrita, que sirve para detectar cuando una embarcación pues está sobrecargada, porque hay un riesgo de que te hundas. Y eso es justamente lo que pasó. Cuando se fue de lado debido a unos refrescos que se cayeron, el barco comenzó a hundirse tan rápido que solo fueron necesarios 4 minutos. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver? Bueno, cuando el puto Titanic se hundió, tardó 5 horas. O sea, estás comparando un barquito con unas cuantas toneladas, comparativamente hablando, respecto al maldito Titanic, y el Titanic tardó muchísimas veces más. Esto te menciona la enorme cantidad de sobrecarga que tenía este barco. Pero si ahí hubiera quedado la cosa, pues solo sería un naufragio más, ¿no? Que sí, que murieron entre 350 y 500 personas, que solo sobrevivieron 178, bla, bla, bla. Pero lo interesante viene del recuerdo de los supervivientes y de los testigos que trataron de ir a salvar a las personas. Algunos cuentan que hubo fuerzas extrañas que empezaron a jalar a las personas hacia el fondo. Otros atestiguan haber visto a criaturas salir del agua para devorar a varios de los supervivientes que trataban de irse hacia la costa. E incluso varias semanas después, habitantes de comunidades indígenas lo que hacían era avisar de una leyenda que circulaba por allí, la cual decía que si se perturbaba a los señores que vivían en ese lugar, entiéndase señores por entidades místicas, ellas iban a cobrar venganza y por lo mismo a causar daño, y que justamente estos señores de la naturaleza habían sido perturbados luego de que el barco empezara a navegar y se convirtiera en una especie de insulto a su cultura. Esto hizo que incluso personas como Jeremy Wade, el de Monstruos de Río, fuera e hiciera su investigación. Aquí viene un detalle que siempre me gusta aclararle a muchas personas. A ver, Jeremy Wade es un biólogo bastante respetado en la comunidad. Yo personalmente he leído sus trabajos, también soy biólogo. El asunto está en que hay que entender una cosa: cuando te contratan para un documental, tú no vas necesariamente en tu papel de científico. Realmente nadie va en su papel de científico. Vas en tu papel de divulgador o de showman. De nuevo, se los dice alguien que también hace divulgación en esos sentidos. Y tu intención es más generar entretenimiento que necesariamente dar la información como tal, porque muchas veces es bastante difícil también darla a entender. Entonces, acercarte un poquito es lo interesante. En este caso, por decisiones editoriales o de la cadena, como lo quieras ver, Jeremy saca una hipótesis un poquito jalada de los pelos. La verdad es que si tú hablaras en persona con él, quizás te daría otra opinión, más parecida a la que puede tener un servidor u otros biólogos. Ahorita la voy a dar. Lo interesante de esto es comprender un poquito toda la fauna que vive allí, pero también los fenómenos que se dan en esos lugares y que muy poca gente luego menciona. A ver, para empezar, y haciendo otra referencia al Titanic y a otro barco llamado Wilhelm Gustloff, sencillamente lo que ocurre muchas veces es que cuando un barco se hunde, genera un vacío. Y este vacío lo que hace es succionar todo lo que se encuentra a su alrededor. Debido a la velocidad a la cual se hundió el Sobral Santos, lo más probable es que muchas de las personas que trataron de escapar hubieran sido jaloneadas por la propia fuerza de ese vacío y por lo mismo terminaron ahogándose. Entonces los mató el vacío. Por más poético que suene, la verdad significa que el maldito barco iba sobrecargado, cosa que, como sabemos, es real. Pero ahí no acaba la cosa.
El río Amazonas y el río Orinoco, aunque la gente parece solo acordarse del Amazonas por alguna extravagante razón, son ríos poblados por muchísimos peces. Y muchos de estos peces son depredadores de otros peces. Y lo que ocurre cuando eso pasa es que tú compites con ellos por ser el mejor depredador. Para ponerlo más sencillo, a ver, la forma del tiburón, del torpedo, que vemos normalmente es muy buena para un animal que vive en el mar. Por eso los tiburones tienen esa forma tan parecida. Pero cuando tú eres un pez de río, las cosas cambian. Y la forma más genial para sobrevivir es la del bagre. Así es, el pez gato es un arma mortal. Y en este caso, tú lo que vas a observar es una enorme cantidad de bagres viviendo por allí. Estos animalejos por naturaleza no esperes que sean buenas personas. O sea, son monstruos voraces capaces de devorar todo aquello que quepa en su boca. E incluso lo que no cabe en su boca van a tratar de comérselo. De hecho, puedes buscar videos en YouTube de bagres queriendo comerse otros peces y muriéndose ahogados porque pues, ya no pudieron ni respirar después de meterse al otro pez. Y aquí es donde viene la cosa interesante. Porque entonces, tú podrías culpar a los bagres de jalar a la gente. Y tendrías en parte razón. De hecho, hay lugares en Mississippi, por ejemplo, donde tú cazas bagres metiendo el puño, sin hacer referencias sexuales, metiendo el puño en un agujero y esperando que el bagre salga, te muerda el puño y jales al bagre. El asunto es que no explicaría cómo es que se mueren 500 personas en un barco que se hunde. Otra de las sospechas son cocodrilos y pirañas, que es a donde se quedó Jeremy Wade. El punto de las pirañas es que en realidad son muy malas cazadoras. A pesar de todo lo que te puedas imaginar, ellas son más carroñeras. Que sí, las pirañas pueden ser depredadoras y pueden comerse animales grandes en un breve intervalo de tiempo. Pero hay un detalle. Esas pirañas hipervoraces que la gente siempre piensa no son más que producto de shows. Así es, ocurre que muchas veces cuando la gente quería ir al río Amazonas, querían conocer experiencias increíbles y aterradoras. Así que los nativos lo que hacían era que preparaban animales para que fueran atrayentes pues ahora sí que de las pirañas, y estas voraces como son, se los comieran, no necesariamente vivos, sino a veces muertos y preparados. Y aquí es donde viene la palabra clave. ¿Por qué? Porque como les decía anteriormente, dentro de este barco pues había muchísimos víveres que atraían a varios peces. Pero eso mismo no te quita las opciones. A ver, tienes vacío, tienes peces, cocodrilos no podrían ser porque esos se ven muy sencillos. Y aquí es donde viene uno de los grandes misterios del Sobral Santos. Un tiempo después, durante las obras para rescatar el barco, que dicho sea de paso, sigue navegando, ahora se llama el Cisne Blanco, unos de los buzos se encontraron con que al parecer había una extraña criatura viviendo allá abajo. Y todo el mundo se espantó diciendo, ¡ay, el monstruo! La realidad es más sencilla de lo que creen. A ver, cocodrilos, anacondas y otros animalitos bonitos, pues suelen vivir en esos tipos de sitios y estar allí pues descansando tranquilos de la vida. Entonces puede que tú te encuentres con ellos, los despiertes y los molestes. Y pues no es gracioso si para nosotros no es gracioso que nos despierten a las 2 de la mañana, muchísimo menos para una anaconda o para un cocodrilo que quizás acaban de comer. Y esa es una de las claves para entender mejor qué tipo de criaturas viven por allí. Porque les decía, al final del día, el río Amazonas es uno de los ríos más caudalosos y junto con el Orinoco poseen algunos de los depredadores más eficientes. Eso también te hace ser uno de los ríos más llenos de especies potencialmente invasoras. Y sí, les dije que eso también tenía que ver con ciencia, no nada más con cosas macabras. Y aquí es donde entramos a la parte más científica, cuando hablamos de especies invasoras. Porque verán, no sé si lo entendamos de esta manera, pero si tienes un río donde todo te puede comer y tú buscas ser el mejor depredador, es lógico que también
Tú, si eres una presa, vas a buscar evitar ser la próxima cena. ¿Esto qué significa? Que vas a desarrollar muchísimas estrategias y herramientas para sobrevivir. Digamos, si muchos peces te pueden caer por encima, ¿por qué no te cubres con una coraza? Si muchos peces te van a perseguir a la mitad del río, ¿por qué no te vuelves un pez de fondo? Y si muchos peces te van a caer encima y en picada, incluso aves te van a caer en picada, ¿por qué no te pegas a una piedra? ¿Saben qué pez hace eso? Hippostomus plecostomus. ¿Saben qué pez es ese? El pez diablo. Bueno, así lo conocemos aquí en América del Norte, donde no tenemos ese tipo de peces. Lo primero, la forma es la de un bagre, y eso es completamente normal, por lo que les decía anteriormente, porque resulta que pues los bagres tienen la mejor forma para sobrevivir en los ríos. Eso por un lado. Por otro lado, son peces de fondo. Por un tercer lado, ellos rara vez se van a alimentar de huevos, porque sencillamente ellos prefieren alimentarse de la basura que se encuentra en el fondo, ya que por eso tienen esa capacidad de abrir la boca como si fueran muñecas inflables y empezar a succionar, sin albur. Por favor, no le hagan Rule 34 a los malditos peces diablo. Para poder succionar cualquier tipo de detrito o de basura que se encuentre en el fondo y comer a gusto. Además de pegarse a las piedras, porque así si un martín pescador o un águila pescadora trata de ir sobre ellos, pues hay probabilidad de que se lastimen antes de agarrarlos. No siempre les funciona, pero bueno, lo intentan. ¿Cuál es el punto con el pez diablo? Bueno, si tú metes a ese pez a un cuerpo de agua que no tiene tantos depredadores en el agua, que de por sí se encuentra dañado debido a la sobreexplotación y la sobrepesca, ¿qué crees tú que ocurriría? Meto a este pez especializado en la defensa en un lugar donde no hay atacantes, como que se reproduce más fácil, ¿no? Y es justamente lo que ocurrió. El pez diablo en realidad no es una amenaza más que para las redes de los pescadores, los cuales, debido a la sobrepesca y al sobreconsumo, quitaron a muchas especies de peces que vivían allí de manera pacífica y le dieron pie al verdadero pez diablo, llamado mojarra tilapia, puesto que Orecromis niloticus y Orecromis mozambicus, las dos mojarras, son depredadoras. Por más que me vengan a decir luego los productores de pez, no, que no son depredadores, yo también soy productor de mojarras. Así que a mí no me choreen. Sí, son omnívoras y se pueden alimentar de lo que encuentren. Y si son las crías de otro pez, mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Van y meten mojarras a lagunas o a cuerpos de agua nativos y estas desgraciadas se comen todo. Llega el pez diablo y el pez diablo empieza a proliferar. Tanto prolifera que rompe las redes y debido también a que en muchos lugares ha habido sobrepesca incluso de la maldita mojarra, pues simple y sencillamente se acabó y solo encuentras pez diablo. Entonces la gente inventa cosas como que son venenosos, se comen los huevos y no sé qué tanta porquería. El pez diablo en realidad no es más que el síntoma de un problema que tenemos toda la vida cotidiana. En este caso los mexicanos, pero que yo sepa, estos peces también se están reproduciendo en Florida, que es algo así como Disneylandia para las especies exóticas, y en otras partes del mundo. ¿Y qué viene ocurriendo con este pez? Pues nada más, ocupa un nicho, ocupa un espacio que antes ocupaban otros peces. ¿Cuál es la razón? Pues no es que el pez haya invadido como tal. Aunque también hay que decirlo, la invasión del pez diablo o la presencia de es producto de una actividad que esa sí estoy seguro que la comparto con varias personas aquí, a pesar de que la voz en off al principio dice que no. Por culpa de actividades como el animalismo. Verán, mucha gente bien intencionada, pero increíblemente estúpida, sueltan peces de acuario en los ríos y no se dan cuenta que estos animales están adaptados para sobrevivir en sitios muchísimo peores que donde están. Se los pongo así, ahorita que está de moda, a ver. Imagina que agarras a un marín espacial de la saga de ciencia ficción y fantasía de Warhammer 40,000
y lo sueltas en el mundo de Star Wars. Prácticamente nadie lo puede matar. ¿Por qué? Porque pues no manches, o sea, es como, bueno, no sé, meter a Kirby en el mundo de Warhammer 40,000. O sea, no, son totalmente poderosos, destruyen todo. Y es justamente lo que ocurre con estas especies. Al colocarlas allí, debido a su capacidad para sobrevivir en unos ambientes altamente hostiles, cuando los tienes en un lugar donde pueden estar más mimados ecológicamente hablando, pues no van a dar el ancho, se vuelven especies invasivas. Ahora, si ustedes creen que eso es un problema, piensen que el pez diablo no es el problema más grande proveniente de Brasil como fauna exótica. De hecho, varios peces como los peces ángel también cojean de ese pie, o sea, no importa que sean bonitos. Y el mayor problema de todos es que la gente ignora muchas veces qué pueden hacer con ellos. Por ejemplo, a mí, que para quien no lo sepa también soy funcionario público, muchas veces me ha tocado encontrarme con el mentado pez diablo y con la gente tirándolo afuera del agua, valga la redundancia, y pensando en que es una pesadilla porque el maldito pez puede brincar hacia el agua y sobrevivir, porque aparte aguantan secos un buen rato y piensan que son una plaga inmortal. Pero cuando tú entras a Google y buscas sopa de carachama, las personas de Sudamérica me van a entender, o de viejita, o como le quieras decir, pues te das cuenta que de hecho es un platillo bastante bueno. Y yo, que tengo un pariente norteño, fierro pariente, y un pariente oaxaqueño, pues ya se imaginarán, esos dos se comen todo lo que pueden encontrar. Y dicho y hecho, he comido pez diablo asado a las brasas y les juro que sabe delicioso. Entonces nada de sopa de macaco, una delicia. En este caso hasta aún mejor, porque vendría siendo pues pez diablo asado. Y bueno, para gente como yo que casi no comemos sopa, no me juzguen, pues está la verdad bastante chido. Pero pues sí, como comentaba, eso es algo muy interesante de comprender, cómo organismos de la fauna de un sitio pueden adaptarse a otro y al mismo tiempo cómo la intervención humana puede causar que la propia humanidad fracase. Decíamos, la ambición de unas personas por transportar más carga en un barquito hicieron que se hundiera en tiempo récord. Y al mismo tiempo causó también que por el vacío generado muchas personas fueran jaladas al agua y se ahogaran en uno de los ríos con mayor tasa de depredadores del mundo. Estos obviamente aprovecharon la oportunidad porque al final del día son pues fauna oportunista, son depredadores después de todo. Si les das una comida fácil irán a ella. Pero no solamente eso, esa capacidad de oportunismo y esas adaptaciones biológicas los convierten también en organismos con un potencial invasor bastante grande, por lo cual no se recomienda que sean liberados cuando son animales de acuarios hacia los cuerpos de agua, porque lo que puedes causar es una catástrofe ambiental. Y créanme, eso no nada más aplica para los peces diablo y para los peces amazónicos. La propia maldita tilapia, por más sabrosa que sea frita, también cojea de ese pie. Son peces de ríos africanos llenos de depredadores y por lo mismo desarrollaron actividades como la que es clásica de la mojarra. Ella guarda sus huevos y guarda sus crías en la boca. Así que no se los pueden comer a menos que se coman al pez entero. Y por lo mismo abundan bastante. De hecho existen sitios como, si mal no recuerdo, creo que es el lago Victoria, donde prácticamente se extinguieron todos los peces que no sean cíclidos, es decir, mojarras y sus parientes más cercanos. Y eso es una verdadera tragedia ambiental por donde se le vea. Afortunadamente no ha ocurrido lo mismo en cuerpos de agua, pues en este caso nacionales, en México, o en el continente americano, ya sea en Sudamérica, Centroamérica o Norteamérica, pero sí es la verdad un riesgo latente. Y pues como les mencionaba, todo esto se puede corregir teniendo un poquito de algo llamado sentido común. Como se pueden dar cuenta, el barco se hunde o la gente suelta al pez y tienes una tragedia o tienes una especie invasora. Y bueno, no me acabo de dar cuenta de que ya llevo 24 minutos hablando como idiota. Espero no estarlos aburriendo. Voy a dedicar estos últimos 6 minutos a relleno, principalmente contándoles un poquito más sobre mí,
Pero algo que sí me gustaría bastante es que si tienen alguna duda o quieren que abarque más sobre el tema de Sobral Santos, porque la verdad es que es más complejo de lo que parece, porque por ejemplo hay casos de corrupción, ocultamiento de cadáveres, necrofilia, etcétera, pues lo podemos volver a tocar la próxima semana. Pero si no, y si prefieren que pasemos a otro tema, no sé, fantasmas, demonios, posesiones, objetos embrujados, muertes misteriosas, psicópatas, asesinos en serie, pues también estaría genial que me lo propongan. Y yo con todo el gusto del mundo. Tengo ya un par de guiones, pero como se dan cuenta no los respeto, así que pues sería bastante genial que ustedes participaran y me ayudaran también a escoger el tema de la semana. Por otro lado, les comento que pues yo tengo también mis redes sociales, me pueden buscar como @biotecnos en casi todas o como Albert-Innsmouth en Instagram, donde aparte estoy compartiendo varias fotografías y videos de mis actividades como servidor público y también como consultor ambiental. Porque sí, al parecer no estoy contento con trabajar como esclavo en una. Trabajo como esclavo en otra, donde soy jefe, y trabajo como esclavo en un tercero, donde soy parcialmente el jefe. Entonces, si algún día aparezco muerto, no es un gran misterio, posiblemente me ganó la fatiga. En fin, con esto dicho, pues me voy despidiendo, les vuelvo a decir, soy Albert Innsmouth, su contador de historias macabras y relatos científicos de confianza. Espero que nos veamos bastante seguido. Y pues nada más, les deseo una maravillosa noche llena de fantasmas, brujas, espantos y demás espíritus chocarreros. Y pues si no los tienen, qué pena, pero mañana será otro día. Así que tengan felices y dulces pesadillas. Nos vemos.